El caos que siguió a la Primera Guerra Mundial anuló todas las reglas. Se generó también un hambre por la vida casi insaciable, precisamente por haber sobrevivido a la guerra. De repente los crímenes pasaron a ser algo frecuente. Creo que eran ladrones de cajas fuertes muy inteligentes. Lograron inquietar a toda la policía criminal de Berlín. Los médicos forenses pudieron asignar estos restos de cadáveres a aproximadamente 23 mujeres. Lo que hoy se conoce como análisis de perfiles criminales es lo que hizo el comisario criminal Genat en su época. Muchos comisarios tenían cierto halo de estrellas, tenían sus propias secciones en los periódicos, escribían sus libros. Desde mediados de los años 20, muchos berlineses miran hacia el futuro con esperanza. Las personas han ganado en movilidad gracias a numerosos y modernos medios de transporte. Esto facilita enormemente la vida y el trabajo en la metrópolis de los 4 millones. Desde 1924 existe el S-Bahn, el tren interurbano. Miles de personas viajan a Berlín todas las mañanas para trabajar. Por supuesto, uno también podía visitar a sus familiares en los suburbios, como lo planeaba Dora Perske, de 21 años. Dora Perske era una joven de una buena familia. Sus padres tenían una carnicería a la que le iba bien, rentable, y en la que ella ayudaba a tiempo parcial. Y en la Navidad de 1927, exactamente el día 21 de diciembre, viajó a la casa de su tía y su tío. Dora Perske había comprado regalos de Navidad para su tía y su tío. Visitaba a sus parientes a menudo. El viaje en tren duraba poco menos de 1 hora. Debe haber sido un día muy frío. Vestía un abrigo de invierno grueso y guantes. Y también llevaba consigo los regalos que había comprado. Encontró un asiento en un compartimiento vacío. Un par de estaciones más adelante, subió al tren un hombre joven. El tren suburbano ya se había vaciado. No parecía haber nadie más en el vagón, a excepción de aquellos dos. Mientras el tren recorría las últimas estaciones, ocurrió un grave delito. Cuando, aproximadamente 25 minutos más tarde, el tren regresaba de Friedrichshagen a Standorf, una mujer subió y encontró una cartera y varios objetos tirados en uno de los compartimientos. Como aún era muy temprano, bajó y buscó a alguien del personal del ferrocarril. Esta persona tomó la cartera y chequeó el compartimiento vecino por precaución. Y en ese lugar fue que vio a una mujer tendida en un charco de sangre con una herida abierta en la cabeza. El archivo de investigación contiene las fotos originales de la escena del crimen. En ese tiempo, las huellas se marcaban con tiza. Se le realizó una autopsia al cuerpo de Dora Perske. Este mostraba heridas profundas en la cabeza. Su cráneo estaba partido debido a la severidad de una de las lesiones infligidas. En la sede de la policía en Alexanderplatz, los inspectores de homicidios a cargo del comisario Ernst Genat trabajan bajo presión. La búsqueda del asesino tuvo que comenzar de inmediato, tal como era la premisa de Genat. El asesino debía ser capturado dentro de las próximas 24 horas, de lo contrario no sería atrapado jamás. La policía criminal intentó dar con pistas sobre el asesino a través de publicaciones en el periódico. Probablemente también se haya manchado las manos y la ropa con sangre. Aparte de estas consideraciones, es muy importante la información sobre crímenes de la misma índole o de índole similar que hayan sido cometidos o intentados últimamente. Además, sobre personas en cualquier lugar que sean precisamente conocidas por la ejecución de crímenes semejantes.
Genat siempre fue muy cuidadoso y sobre todo muy preciso. Y fue entonces por primera vez que su archivo de identificación de asesinatos realmente lo ayudó. Primero determinó que uno no puede esclarecer un crimen si no tiene información exacta. Por lo tanto, había que recopilar archivos, fotos, huellas digitales, informes de la escena del crimen. Los sistematizó y los sistematizó de forma tal que también se pudieran obtener referencias cruzadas. Genat realizó prácticas de una ciencia que hoy podríamos denominar profiling. Él investigaba los casos de homicidios y delitos graves de una manera realmente intensa, creando archivos, intentando identificar las similitudes de los casos, intentando descubrir las particularidades. Él sistematizó el crimen capital. En su archivo, Genat guardaba registro de todas las muertes violentas que se conocían hasta el momento. Ningún otro departamento de policía contaba con una colección tan amplia de historiales. Así que revisó el archivo muy a fondo y descubrió que algunos de los criminales allí registrados podrían estar implicados, por lo que ahora debían analizarlos. Genat aprueba la publicación de detalles significativos sobre el caso de asesinato de Dora Perske en los periódicos, obtenido como resultado del análisis de la evidencia. El señor Genat recibió una llamada telefónica anónima con una pista sobre alguien que podría haber sido el culpable. Los investigadores señalan en su informe: En el transcurso de esta tarde se obtuvo una pista significativa. Confidencialmente se señaló como al presunto asesino a un tal Horst Kibach, con domicilio en la calle Papealí 39. El motivo de la sospecha en su contra era que él, que nunca solía tener dinero, había hecho compras el día del crimen, además de realizar declaraciones sospechosas. Y Genat piensa, espera, ese nombre ya lo he escuchado antes. Y eso era un hecho en su archivo. Este hombre ya era conocido por varios crímenes de índole similar, aunque sin haber cometido homicidios, pero sí robos en trenes interurbanos contra mujeres. Y este hombre pasó a ser buscado y pudo ser capturado relativamente rápido. El delincuente pasó la noche en un refugio para personas sin hogar. Fue arrestado temprano en la mañana tras abandonar las instalaciones. Horst Kibach tenía 21 años y ya era conocido como violador, carterista y ladrón de trenes. Genat ahora tenía al delincuente frente a él, pero no lo confrontó directamente con este crimen. Bueno, él no sabía por qué había sido arrestado. Genat solo le preguntó sobre sus finanzas, sobre su familia, qué hacía él. Y se tomó mucho tiempo para hablar sobre el asesinato. En el arresto de Horst Kibach, la policía identificó un objeto llamativo que se ajustaba exactamente a las lesiones de la víctima. Los periódicos informaron ampliamente. Cuando registraron sus ropas, encontraron una regla de hierro de 3 cantos de aproximadamente 40 centímetros de largo. Genat lo confirmó con esta prueba. En la madrugada, Kibach confesó el hecho porque ya no le quedaban alternativas. Ahora Genat lo tenía todo junto: evidencia, testimonio y confesión. Era una persona afable, como suele ser la gente que pesa sus buenos 120 kilos. Lo trató de forma justa, paternal. Habló de cosas muy diferentes primero, hasta llegar prácticamente a mencionar el crimen. Y entonces preguntó que cómo era, si el acusado no quería sacarse ese peso de encima, por ejemplo. Él era muy inteligente en el uso de la psicología. Era un buen observador. También se puede determinar por medio de movimientos o de las pupilas si alguien está mintiendo o si tal vez está diciendo la verdad. Combinaba estos elementos de forma ingeniosa, sin lugar a dudas, por lo que le fue posible lograr confesiones voluntarias. El extraordinario jefe de la División de Homicidios de la sede de la policía dejó una impresión duradera en Horst Kibach. Incluso mencionó a Genat en una carta desde el centro de detención a su prometida. Eli, no me maldigas si cometí este crimen, pero lo hice por ti. Y el comisario de la policía criminal, el señor Genat, tiene razón al decir que solamente elegí una manera incorrecta de expresarte mi amor por ti.
Hay una famosa frase de él, mi gente. Bueno, con eso quiere decir sus sospechosos o sus acusados. A ellos nadie me los toca. Eso significa que ellos también son humanos. También tienen derechos humanos, incluso si mataron a alguien. Y se los debe tratar adecuadamente. Es el núcleo de trabajo de la policía criminal en la década de 1920. Después de la investigación policial, la Fiscalía presentó cargos ante el Tribunal Penal, como ahora también sucedería. Pero en la década de 1920, el trabajo de investigación estaba mucho menos profesionalizado. Sin embargo, la policía de Berlín alcanzó fama mundial debido a su alto índice de casos esclarecidos. Los nuevos estándares introducidos por el comisario Ernst Genat para el trabajo en la escena del crimen fueron responsables de esto. Fue realmente la primera persona en pensarlo en profundidad. ¿Cómo hacer para que el trabajo de la policía criminal sea más efectivo? Y elaboró un plan de 7 puntos sobre las bases del cual la policía criminal sigue trabajando aún hoy. Esos 7 puntos describen cómo un detective tiene que comportarse en la escena del crimen. En Berlín había muertes sin esclarecer cada semana, que sumaban unos 100 homicidios por año. En el caso de Auguste Kunicke, quien fue encontrada muerta, se hizo evidente que la anciana no pudo haberse atado a sí misma. Genat quería sacar las primeras conclusiones en la escena del crimen lo antes posible. Él decía, cuando estamos en la escena no se dan más órdenes. Todos tienen que saber lo que tienen que hacer. Entonces, en primer lugar, el área tenía que ser delimitada con cintas de seguridad. La mayor parte del tiempo, la policía uniformada estaba en el lugar, a la que también se le dijo que cerraran el perímetro, pero que no lo pisotearan, porque los colegas destruían la mayor parte de las evidencias. Los investigadores fotografiaron el escritorio de la familia de la anciana. En este cajón, que se abría con llave, debería haber varios miles de marcos estatales, o Reichsmark. También se fotografió la posible ruta de escape desde el apartamento, que él o los criminales habían tomado. La primera inspección era la visual. Era importante fotografiar la escena del crimen en ese momento. Si se encontraba un casquillo, entonces había que tener los guantes de goma puestos. El casquillo se colocaba en una bolsa de plástico. Luego se le daba un número para que la fiscalía o la corte pudieran ver cómo estaba dispuesto el cadáver, dónde estaba el casquillo, quién perdió sangre, qué objeto contundente o qué arma se usó, y así sucesivamente. El criminal o los criminales aparentemente atacaron a Auguste Kunicke en la cocina, porque en el piso frente a la estufa de carbón, la policía encontró la dentadura de las mandíbulas superior e inferior, así como la montura de sus gafas. El señor Genat tenía el llamado coche del crimen, o sea, una oficina móvil donde guardaba todo lo que se necesitaba en una escena del crimen, como tubos de ensayo, palas, linternas y grandes equipos de iluminación para, por ejemplo, tomar rastros de sangre y luego analizarlos. Genat le encargó el coche del crimen a Daimler-Benz de acuerdo a sus instrucciones. Siempre se sentaba en la parte trasera derecha y tenía un puntal especial instalado allí para que su peso no hiciera que el automóvil se inclinase. Finalmente, había allí también, por lo general, una secretaria que tenía una mesa plegable con una máquina de escribir, para que el comisario pudiera dictar su informe de la escena del crimen directamente, porque la primera impresión es a menudo la mejor. Cuando el trabajo en la escena del crimen se completaba después de varias horas, los investigadores llevaban el cadáver a medicina forense. Pero no solo la víctima del asesinato era la que permitía sacar conclusiones sobre el crimen y el autor, sino que también los rastros de fibra encontrados en la escena del crimen brindaban información valiosa, especialmente si la víctima se había resistido.
Por cierto, también se trabajaba muy intensamente junto con la Oficina de Pruebas de Materiales y con la Universidad Técnica. Durante el análisis de la evidencia, por ejemplo, se podían también realizar en la República de Weimar análisis de tecnología textil, de adhesivos, por ejemplo, colores, tintas, lo que es tan importante en la falsificación. También de cañones, cartuchos. Bueno, especialmente la prueba de materiales fue relativamente avanzada en la República de Weimar. Este pañuelo fue encontrado por los investigadores en el departamento de Auguste Kunicke. No pertenecía a la familia. Debía de haber pertenecido a uno de los criminales. Tenía manchas de sangre. La anciana fue amordazada con este pañuelo porque aparentemente había gritado fuerte. También pusieron una almohada en la cara de la víctima para asfixiarla. Se había avanzado en la medicina forense de la Charité, por ejemplo. Un médico había experimentado allí con rayos X y, por lo tanto, y lo que era muy importante, se podían hacer visibles lesiones óseas, lesiones en el cráneo, objetos tragados. Por lo que en la medicina forense el progreso fue también bastante notable. Los detectives también investigaron los alrededores de la escena del crimen. De hecho, encontraron una pisada que pudo haber sido dejada por uno de los criminales. Un dibujante proyectó a escala en papel el apartamento de la escena del crimen y todo el plano del condominio. También se incluyó el dibujo de la huella. Paralelamente, por supuesto, se investigó e interrogó a todo el círculo de conocidos y todo el entorno, porque podía haber sido un crimen cometido por alguien relacionado a la víctima. Gennat nunca descartaba nada. No se dejaba engañar por lo que la escena mostraba. Incluso, aunque se viera de determinada forma, como un simple robo, siempre podía ser otra cosa. Eso era lo especial de su trabajo, que nunca se cerraba en una única dirección. Las investigaciones en la sede de la policía condujeron al criminal. Friedrich Mann, de 29 años, condenado por robo. Una amable camarera llamada Charlie le comentó que había algo de valor en la casa de los Kunicke. Esta Charlie había sido anteriormente la amante del hijo de Kunicke, según su propio testimonio. Ella sabía que mis ahorros y los de mis padres estaban guardados en los cajones del escritorio. Ella sabía también que mi madre siempre cerraba los cajones con llave y que siempre la llevaba consigo. El hombre confesó el robo a Auguste Kunicke y tuvo que ir a la cárcel. Más tarde los nazis lo ejecutaron. A partir de mediados de la década de 1920, el negocio de la diversión convirtió a Berlín en una Babel del pecado. Había clubes de baile, espectáculos de revista, bares de mala muerte. Las mujeres y los hombres mostraban sus cuerpos tan libremente como nunca antes. Josephine Baker dejaba a todos embelesados con su falda de bananas. En los dorados años 20, no se salía a cenar a un lugar elegante. En Berlín seducía a la aventura pecaminosa, atraída por el jazz del saxofón y trompeta. Si se tenía suficiente dinero, uno podía unirse a la fiesta, lucir la nueva y reluciente moda y visitar los famosos espectáculos de revista de la ciudad. Si no se tenía dinero, tal vez se podía encontrar a un generoso caballero para pasear juntos en la noche. A solo unas pocas esquinas de distancia de los letreros de luces de neón, existía un distrito de reputación particularmente dudosa. El Boulevard Neue Schönhauser Allee era parte del llamado Scheunenviertel o barrio granero. Ese era el Berlín oscuro. Allí se reunía el mundo criminal. Allí estaban los refugios para personas sin hogar y las posadas de mala muerte, donde solo se reunían los delincuentes. Aquí no se perdía ningún berlinés decente. Los delitos menores, como el carterismo y las estafas, eran comunes, pero aquí también se planificaban y se arreglaban cosas más importantes. Un gran lugar de encuentro para los criminales era el Café Dallas en el Neue Schönhauser Allee. Era un restaurante popular donde se podía comer algo por unos pocos centavos o donde se podía tomar un té caliente.
Las personas sin hogar, desempleados y, por supuesto, los delincuentes se reunían allí e intercambiaban sus bienes en secreto y reclutaban colegas con los que hacer algo nuevo. Y es por eso que el Café Dallas también era considerado como el lugar predilecto de encuentro para los criminales de la ciudad. Y otra característica especial de Berlín: los llamados Clubes del Anillo, una especie de asociación para delincuentes que controlaba tras bambalinas el negocio de la diversión en muchas partes de la ciudad. Eso significa, para dejarlo claro, recolectar dinero por protección, para que los huéspedes adinerados pudieran disfrutar sin molestias en el lugar de su elección. Los ingresos adicionales eran generados por asaltos, robos, carterismo y prostitución. Había un código escrito. Había que afeitarse, había que vestirse bien y también tenían una bandera como en cualquier asociación. Tenían pines que también debían ponerse. Hacían celebraciones y luego se entregaban los trofeos. Se tocaba música y se daban discursos. Era prácticamente la vida próspera de una asociación corriente, aunque en realidad era también una asociación de criminales con un distrito determinado asignado, donde forzaban a la gente a pagar por su protección, donde se traficaban armas. Unos 40 clubes del anillo se repartían la ciudad entre sí. Si uno se volvía demasiado poderoso, la policía recibía un dato de la competencia y levantaba el local de la asociación con una redada. Pero los jefes poderosos como Adolf el Musculoso eran advertidos a tiempo. Adolf el Musculoso era el gerente del Club Social y Deportivo Ibertroy. Era obviamente un tipo inteligente, pero en los círculos criminales hay que estar en todo. Ambas cosas son importantes, como mencioné anteriormente. Tras una pelea entre los miembros del club de Adolf el Musculoso y unos carpinteros, los granujas son llevados a juicio. El jefe de los gángsters escribió abiertamente una carta amenazadora a las autoridades que estaban a cargo de la investigación. Caballeros, les juramos, si insisten en emitir un juicio de vergüenza, entonces iremos, pero armados. Así, tú, cobarde, puedes movilizar a toda la policía de Lichtenberg. Todos esperamos una absolución. El abogado defensor Frey pudo obtener una mayoría de absoluciones en los tribunales. Previamente, los testigos se habían retractado de sus declaraciones iniciales. No solo el jefe de la policía apretó los dientes, sino toda la policía criminal de Berlín, que en realidad pensaba que tenía las evidencias suficientes como para probar los delitos de los clubes del anillo y llevar a Adolf el Musculoso y a sus compañeros más cercanos tras las rejas por algún tiempo, tal vez. Pero no fue suficiente, por lo que este proceso condujo al hecho de que varios detectives percibieran la justicia de la República de Weimar como demasiado liberal. Muchos berlineses honestos se mostraron profundamente indignados. Percibían que se castigaba a quien viajaba sin billete en el transporte público, pero no a los criminales organizados que podían pagar a los abogados más caros de la ciudad. También el jefe de la policía, Albert Gensinski, pronunció un discurso dirigido a los clubes del anillo. Coincido con los diarios cuando exigen a la policía que no tolere más el terror que siembran los grupos criminales. Lo que no es cierto es que la policía no puede hacer nada contra esas asociaciones y sus miembros. Sin embargo, como ya se destacó, la cooperación del público es necesaria y especialmente de aquellos que se sienten amenazados. Sin embargo, si los que son aterrorizados no presentan una denuncia o retiran una denuncia ya presentada, entonces la policía se atiene a observar y sus investigaciones tendrán un resultado negativo. La policía quería sí o sí evitar un resultado negativo con un pedido de búsqueda después de este atraco. Los delincuentes se apropiaron de dinero en efectivo, oro, joyas y alhajas de gran valor. Durante el colapso moral de Berlín después de la Guerra Mundial y las dificultades de la inflación,
Un par de hermanos está creciendo en la capital, perfeccionando un tipo de crimen muy especial. Sí, la familia Sass, una familia en Moabit con 5 hijos. No eran totalmente pobres, pero tampoco les iba bien. En realidad era una familia muy decente. El padre bebía un poco y por supuesto había muchos problemas. Tenían un apartamento muy pequeño. Debido a que el padre no ganaba lo suficiente como sastre para la supervivencia de la familia, la madre también tuvo que salir a trabajar. Los 5 hijos a menudo se quedaban solos a su suerte. En su apartamento de 40 metros cuadrados, soñaban con una vida mejor. Pero 2 de los hijos querían hacer carrera. También eran muy ambiciosos, pero no tanto en el mundo de los negocios, sino que querían ganar dinero más rápido. Franz era el mayor, nacido en 1904, y Erich era 2 años menor. Ya a la edad de 11 y 9 años, aparentemente cometieron un robo en una cantina vacía. Durante los próximos 10 años, se enfocaron menos en la escuela y más en violar cerraduras. Todos sus primeros intentos salieron mal, aunque utilizaban una técnica completamente nueva. Fueron los primeros en trabajar con soplete. Eso era algo que no se conocía en ese momento. El ladrón de cajas fuertes era aquel que intentaba abrir una bóveda con una pica de alguna forma violenta. Ellos tenían un soplete. Necesitaban una botella de oxígeno. Eso era bastante grande. Su peso era de 15 a 20 kilogramos. En su primer intento sin oxígeno, casi se asfixian. E incluso en su segundo intento en una sucursal de Dresdner Bank, llegaron a la puerta blindada de la bóveda, pero la cerradura resultó ser demasiado complicada para el maestro cerrajero Erich. Su hermano, Franz, tenía buen ojo para los planos. Se daba cuenta de cómo atravesar los recintos más variados. Creo que estos eran ladrones de cajas fuertes muy inteligentes. Deben haber investigado durante días o semanas por la noche, o incluso durante el día. Antes de que los hermanos Sass decidieran sobre una bóveda en particular, primero se ponían a observar quién va y viene, cuándo, dónde están las entradas y salidas, cómo es la custodia. En la bóveda del Reichsbahn no tuvieron éxito. Incluso en la oficina de impuestos del Estado no pudieron abrir la caja fuerte a pesar de sus herramientas de precisión altamente profesionales. También fueron maestros en eso, ya que tenían que trabajar varias noches para cubrir sus rastros con arcilla, pintura o madera con yeso. Si los trabajadores durante el día entraban a una habitación donde había un pequeño agujero en la pared, ellos lo cubrían tan hábilmente que nadie lo veía. Si hacían una perforación o perforaban las paredes, también recogían los escombros. Los escondían, así nadie se daba cuenta de que alguien había estado trabajando allí. Pero por sobre todo, también estaban en contacto con la oficina de construcción. Probablemente conocieran allí a una amable señora que les facilitaba los planos. Necesitaban eso, en primer lugar, para los robos y sobre todo también para cavar el túnel. Eso era muy importante y sin los planos nada de eso hubiera sido posible. Los planos que una empleada de la oficina de construcción amablemente facilitaba a los 2 encantadores hermanos, revelaron que no todas las paredes de un banco tenían el mismo grosor. Eso finalmente les dio el avance tan esperado. El gran golpe se ha convertido realmente en una leyenda de Berlín. Es el golpe al Diskonto Bank en Winterbergplatz. En el invierno de 1928-29, los hermanos exploraron el banco y el área inmediata sin ser vistos. El propio banco hacía publicidad de los tesoros en su interior. Se destacaban 185 millones de Reichsmark y las palabras cámara de acero. El punto débil del edificio era un conducto de aire en la pared exterior de la bóveda. En el golpe al Diskonto Bank, hicieron una excavación bajo la calle Kreisstraße. Escondieron la tierra en un sótano y luego colocaron carbón sobre esta, ya que estaba allí de todas formas. También atravesaron paredes, no directamente las de la bóveda, que contaba con muros de concreto reforzado, pero crearon un acceso que tomaba más tiempo, pero aseguraba el éxito.
Los hermanos Sass no tuvieron que forzar este agujero en la pared. Se trataba del conducto de aire. La policía luego rastrearía cada paso del robo para documentarlo en su archivo de investigación. El objetivo era inicialmente la así llamada Cámara de Plata, la antesala, que se encontraba directamente frente a la bóveda. Los hermanos Sass no solo accedieron a la Cámara de Plata a través del práctico conducto de aire, sino que también lograron suministrar suficiente oxígeno para ellos y para sus equipos de soldadura con el ventilador que llevaban. Esta vez, todo funcionó de acuerdo al plan. Una mañana, un lunes por la mañana, el jefe no pudo acceder a la bóveda. La puerta estaba atascada. Al principio se pensó que eso podría deberse a la construcción del metro, porque justamente allí se estaba construyendo la estación Winterbergplatz. Y sí, convocaron a especialistas. Nada. Tuvo que venir un albañil. Y la puerta, el muro... Creo que era una puerta de unos 20 o 30 centímetros de espesor. Se tuvieron que remover los ladrillos. Luego entonces se llegó a ver el desastre. Todos los casilleros estaban rotos y vacíos. Y lo mejor de todo, dejaron sobre la mesa una botella de vino vacía. Todavía no se sabe cuánto dinero, joyas y valores cayeron en manos de los expertos ladrones. Los cálculos estiman un valor en millones. El secretario criminal Fabig fue asignado por la Policía Criminal de Berlín para investigar el caso de los hermanos Sass. Él sospechaba de ellos desde hacía tiempo, pero como administradores de un taller mecánico pudieron explicar con facilidad la posición de las herramientas que se encontraban allí. El comisario Fabig estaba empeñado en apresar a los hermanos. Él los quería atrapar sí o sí. Hubo redadas, pero la policía no necesariamente encontraba algo. Habían hecho huecos detrás de la pared que no fueron tampoco necesariamente fáciles de encontrar. Detrás del armario, por ejemplo, estaban llenos de trucos. Ellos no se dejaron atrapar, eran demasiado inteligentes. La policía se sentía impotente, porque en ese momento aún no tenía las posibilidades, como las hubiese tenido hoy, de verificar la evidencia. Ellos siempre utilizaron guantes de cuero fino o guantes de goma. Se podían encontrar huellas, pero siempre utilizaron zapatos sin un patrón característico. Hoy la gente es vigilada día y noche. Eso no se hacía en ese momento. Se habían enviado a personas disfrazadas al pasillo de la casa, o a veces a observar del lado opuesto de la calle, pero esto no era suficiente. Después de inspeccionar su casa, los hermanos fueron detenidos y llevados ante el tribunal en lo criminal de Moabit. A pesar de que la evidencia en su contra era muy débil, el furor de los métodos sensacionales terminó en abril de 1929 con una absolución para Erich y Franz Sass. La población honraba a los hermanos Sass. Eran héroes. Los hermanos Sass eran extremadamente populares en el barrio. Ellos siempre iban bien vestidos, eran educados, realmente eran muy educados. Eran los favoritos de todos. Lo que también es extraordinario. Luego de los golpes, las familias más pobres encontraban de repente billetes en sus buzones de correo. Nadie sabía quién los dejaba allí, pero algunos tal vez lo intuían. Pero sí, esa era como su marca distintiva. Los hermanos no ocultaron su riqueza recién adquirida. Ellos viajaron a través de Alemania y Europa, siempre en plan elegante y en los mejores vehículos. Ellos tan solo disfrutaron de la vida. Ellos vivieron la buena vida. Les gustaba comer bien y ir bien vestidos. Viajaban a menudo. Estuvieron en Monte Carlo, en París, en Londres. Creo que recorrieron toda Europa y también hicieron mucho por sus padres. Creo que la madre los acompañaba muy a menudo en estos viajes. No eran egoístas de ninguna manera. No se puede decir eso realmente. Hacia finales de los años 20, los nazis estaban ganando cada vez más seguidores. Adolf Hitler elige a su fiel allegado Joseph Goebbels como gobernador de distrito en la capital. Goebbels tenía la misión de convertir el Berlín rojo en un Berlín pardo. Y Goebbels era obviamente un agitador dotado, pero también maléfico.
logró entrar en las cabezas de los berlineses. Generaba revueltas y luego marchaba con 100, 200, 300 personas. Muchas más no había en ese entonces, por los distritos de los trabajadores de izquierda. La SA ofrece a los jóvenes un uniforme, botas de cuero y una comida caliente una vez al día. Esto da a los matones nazis una gran popularidad durante la crisis económica. Según Goebbels, la clave del poder estaba en la calle. Los que la controlen también podrían conquistar el poder estatal. Y así sus grupos de asalto llenaron la ciudad de peleas callejeras y de salón. El vicejefe de policía, Bernhard Weiss, salió a la defensa. La policía, bajo la dirección de Bernhard Weiss, intentó primero detener a los alborotadores, lo que por supuesto fue difícil, porque cuando ocurrían estos delitos, que por lo general eran daños corporales o de alteración del orden, a menudo no se encontraban en el lugar. Llegaban demasiado tarde, lo que de nuevo desencadenó gran irritación en la prensa. Se decía, ¿dónde está realmente aquí el Estado? ¿Estamos socialmente seguros? ¿Es posible incluso dar un paseo por la calle sin ser atacado por estos matones de derecha? El abogado Weiss acusó a Goebbels a través de más de 60 denuncias y quejas, pero no logró que el nacionalsocialista desapareciera en prisión por mucho tiempo. En cambio, Weiss fue víctima de la llamada campaña Isidor, que incitaba a hostigar a los funcionarios judíos a través de numerosas caricaturas. La lucha de la policía prusiana y la policía de Berlín, incluida la SA, fue finalmente en vano. No podías quitarte las botas ningún día. Había que trabajar horas extras. Cada día había una pelea en los salones, una pelea callejera. Era un caos indescriptible. El jefe de policía, Karl Sorgiebel, estableció en 1929 una prohibición para realizar manifestaciones para las tradicionales convocatorias de mayo. Temía fuertes disturbios entre los comunistas y los nazis, pero los comunistas no dejaron prohibir su manifestación de mayo. Y así se llegó al llamado Mayo de Sangre, con extrema violencia policial. Durante 3 o 4 días, los disturbios en la calle Kösliner, en Wedding y alrededor de Hermannplatz fueron una verdadera batalla campal con más de 30 muertos. Es decir, ¿qué hizo la policía? Hizo lo que había aprendido, como en la Primera Guerra Mundial, conquistar guerras urbanas y ciudades. Hicieron esto mismo también en el Mayo Sangriento. Primero pasó el equipo en su vehículo, luego accionaron con mucha rapidez y dieron palizas con el bastón, palizas sin control. Esto salpicaba a todos en una u otra dirección. No importaba si se trataba de un delincuente o solo de espectadores, o si se pasaba accidentalmente como peatón. La policía uniformada utilizó armas de fuego. Entonces se miraba a los balcones, y tan pronto como algo se movía, los balcones eran baleados. El estado de emergencia se mantuvo por 4 días. Hubo un total de 33 civiles muertos en la operación. Según datos oficiales, el consumo de municiones fue de 11.000 balas. No hubo investigación alguna sobre la violencia policial. En las elecciones al Reichstag de 1930, los nacionalsocialistas alcanzaron más del 18% y pudieron quintuplicar sus escaños. Hermann Göring y Joseph Goebbels disfrutaban de su éxito. Desde 1926, el estudiante Horst Wessel participaba del grupo nazi. Lideró el particularmente brutal Sturm 5 en Berlín. También fue patrocinado por Goebbels. Era un orador muy talentoso. Y después de Goebbels en Berlín, fue el que pronunció más discursos. Había sido estudiante de Derecho, pero luego abandonó sus estudios y vivía como inquilino en la casa de esta viuda. Al igual que miles de otros jóvenes, Horst Wessel vivía en una habitación subarrendada con una mujer soltera. Cuando su novia, una prostituta, se muda con él, Wessel se niega a pagar un alquiler extra por ella. La anciana fue en busca de apoyo. Fue al Scheunenviertel y dijo, miren, esta es la situación.
Realmente no les importaba mucho, pero cuando escucharon el nombre de Horst Wessel, que ya era conocido en la ciudad debido a la brutalidad de la Sturm 5, dijeron, bueno, vamos a darle literalmente una paliza proletaria. Horst Wessel no la sobrevivió. En la lucha con los comunistas, se disparó un tiro accidentalmente. Luego los nazis presentaron al inquilino y novio de la prostituta que no había cumplido con el pago como un héroe, con toda la pompa y gloria. A los nazis no les interesaba si esto fue realmente un accidente o no, pero se convirtió en un gran mártir que definitivamente no fue. No era más que un pequeño criminal. En 1933, los nacionalsocialistas lograron su objetivo. Tomaron el poder en Alemania y destruyeron todas las instituciones democráticas. Un año antes, ya habían sido destituidos los mandos policiales de Berlín. El jefe de la policía, Albert Gensinski, fue arrestado, al igual que su vice, Bernhard Weiss. Al liberal jefe de investigaciones criminales, Ernst Genat, y su equipo, les tocará la misma suerte más tarde. Mi impresión es que querían deshacerse de toda una cartera de funcionarios de los cuales no estaban seguros, en el sentido de estar seguros para encarar la inminente persecución de los judíos y para la Segunda Guerra Mundial. Por supuesto, solo se puede librar una guerra si se tiene una estructura interna tranquila y si se tiene a las personas adecuadas en el lugar correcto. Erich y Frank Sass se dan cuenta de lo que les espera a los dos presuntos criminales profesionales bajo el régimen nazi y parten de Alemania en 1933 rumbo a Copenhague. Allí serán atrapados en la preparación de otro golpe a un banco. Hubiera sido increíble, pero no funcionó. Se colaron en una bóveda en Copenhague, fueron capturados y entregados por los daneses a Alemania. En Flensburg, fueron puestos bajo la custodia del comisario Fabig, después de 4 años de haber estado detenidos en Dinamarca. El asistente criminal Biering de Copenhague incluso escribió a Berlín que se habían encontrado documentos en el cuaderno de notas. Los documentos personales revelaron otros crímenes planificados y el posible lugar donde el botín del Disconto Bank de 1929 había sido escondido. La policía criminal cavó hoyos debajo de un cobertizo en un cementerio de Berlín, pero el valioso contenido de las muchas cajas de seguridad robadas seguía siendo imposible de rastrear. Los hermanos Sass fueron juzgados en Alemania. Franz fue condenado a 13 años de cárcel y Erich a 11 años. Pero después de 2 años en la prisión fueron llevados a un campo de concentración. Y durante mucho tiempo se dijo que les dispararon mientras huían, lo que por supuesto era una mentira. Hoy sabemos que fue una orden personal de Hitler que se disparara a los hermanos Sass. El traslado de la prisión al campo de concentración de Sachsenhausen nunca se llevó a cabo. No hay información verificable de lo que sucedió exactamente en esa ruta de unos 30 kilómetros. Sin embargo, Erich y Franz Sass nunca llegaron al campo de concentración.